Hola a todos los que se van conectando. En breve arrancamos el vivo. Mejor dicho, en breve le invito a Gabriela, que está desde el Instagram de Infancias Libres, para charlar un rato. Hola a todos. Bueno, eh, desde Reveladas vamos a estar charlando en breve con Gabriela Mancilla. Ella es presidenta de la Asociación Civil Infancias Libres. Nos va a estar contando un poco el trabajo que realizan desde allí. Nos va a estar contando también un poco sobre su historia, las banderas de lucha que llevan adelante. Esperamos unos segunditos más y la voy a invitar. Mi nombre es Julieta Gavirondo, estoy representando al equipo de Reveladas. Reveladas es un medio de comunicación feminista de la ciudad de Rosario. Y bueno, nuestra idea era invitarla a Gabriela para que nos comente un poco acerca de el trabajo que están realizando en Infancias Libres y también un poco de su historia, teniendo en cuenta que nos acercamos el próximo domingo al Día de las Madres. Digo madres porque bueno, hay un montón de formas de habitar, ¿no?, esta identidad, eh, y me parece que está muy bueno charlar con ella y que nos comparta un poco sobre su experiencia. Bueno, la voy a invitar entonces a Gabriela, que ya vi que está conectada. Ahí estamos esperando la respuesta. Ahí estamos. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, perfecto. ¿Me escuchás bien? Acá me voy a acomodar un poquito para que se me vea Yo te mejor. escucho bien, ¿vos? ¿Me escuchás bien a mí? Sí, sí, perfecto. Ahí estamos. Dale, Bueno, bien. como les estaba diciendo, hoy vamos a tener en esta entrevista de Reveladas un diálogo con Gabriela Mancilla. Gabriela Mancilla es presidenta de la Asociación Civil Infancias Libres y a su vez también es la mamá de Luana. Luana es la primer niña y hoy adolescente trans reconocida como tal a partir del otorgamiento de su DNI con su identidad autopercibida, bueno, gracias también a la sanción de la ley de identidad de género. Gabriela escribió dos libros, uno es Yo Nena, Yo Princesa, en donde va narrando y contando, ¿no?, este proceso que vivieron como familia hasta la obtención del DNI, y después tiene una segunda parte, por así decirlo, de su historia, en donde, bueno, marca, ¿no?, bueno, todo lo que fue pasando luego del otorgamiento del DNI, también entendiendo que las batallas no son solo legales, sino también culturales. Y a su vez también han producido desde la Ok. asociación un conjunto de materiales de divulgación, de educación y demás, que bueno, si entran a la página ahí lo pueden ver y bueno, ya nos contará un poquito sobre esto. Bueno, muchas gracias por la entrevista y en primer lugar te quería consultar y pedirte que nos comentes un poquito acerca de qué es Infancias Libres, la asociación civil, cómo surgió, cuándo, en qué aspectos trabajan y también, bueno, obviamente cómo, como todo el mundo, se tuvieron que reacomodar por el tema pandemia y demás. Bueno, la Asociación Civil Infancias Libres surge a partir de la necesidad de un montón de familias, además de mi propia necesidad y la de Lulú,
de tener un espacio donde poder abordar todo lo que tiene que ver con la ausencia del Estado. Creo que venimos a hacer un poquito el trabajo que el Estado no hace, que tiene que ver con la educación, encontrarse entre pares, tener un espejo donde mirarte. Nació en el año 2017, hace 3 años atrás, después de toda la visibilidad que tuvo el DNI de Luana, los libros, ¿no? Especialmente el libro Yo Nena, Yo Princesa, todas las notas que he dado, la militancia que sostuve, la campaña que había hecho sobre infancias trans sin violencia ni discriminación a nivel nacional en el año 2016. Y en el 2017 ya eran tantas las familias que me habían consultado, me habían escrito, me habían buscado por las redes, pidiéndome ayuda a mí, que era una simple mamá, siempre digo lo mismo, una mamá que lo único que hizo fue escuchar a su hija y colectivizar esta lucha, visibilizarla y empezar a hablar y a instalar un tema que antes no estaba instalado, porque no se hablaba de niñeces y adolescencias trans travestis. Y hoy la asociación ya tiene un posicionamiento político, ya tiene 3 años de militancia, parece como que es muy poquitito en lo que es una organización civil, pero tiene un trabajo y un recorrido enorme porque hemos logrado instalar y poner en agenda política este tema que antes no estaba. Hemos hecho desde Infancias Libres el primer relevamiento estadístico a nivel nacional sobre 100 experiencias de niñeces y adolescencias trans, travestis y sus familias. Hemos sacado nuestros 2 trabajos autogestivos, como decías vos, uno se llama Infancias desobedientes, cuerpos que incomodan, es un cuadernillo que viene a interpelar no solo al Estado y a todas sus instituciones, sino a la misma familia, a la misma sociedad, a hacernos un montón de preguntas. Tiene muchísimo contenido para sumar a la Ley de Educación Sexual Integral, y hace poco presentamos nuestro segundo trabajo autogestivo, que es un libro que se llama Las mariposas también sueñan, donde venimos a contarles a esta sociedad un poco más para visibilizar, ¿no? Pero también para concientizar y que se pongan en nuestro lugar cuáles son los sueños de nuestros hijos, nuestros sueños, que no tienen que ver ni más ni menos que con derechos que no solo la sociedad, el Estado, la familia, las instituciones le niegan a nuestros hijos, sino que le han negado a todo el colectivo travesti trans a lo largo de la historia. Entonces tenemos un laburo enorme, un trabajo sumamente comprometido, minuto a minuto. Han pasado más de 300 familias por el espacio, hemos ayudado y asesorado a muchísimos y muchísimas profesionales, damos talleres, capacitaciones. Realmente hemos creado un material que no existía y que era sumamente importante. Y todo autogestivo, como bien lo mencionaste Todo vos. autogestivo. Sí. Todo autogestivo. Las familias de Argentina, distintas provincias, Latinoamérica, las que han pasado por la asociación civil en busca de algún tipo de ayuda, soporte y demás. ¿De qué Mira, partes? en primer Sí. lugar, una cosa es, primero son de todo el país y Ujú. también de Latinoamérica, porque la lucha de Luana fue reconocida a nivel mundial, el DNI de Lulú fue el primero en el mundo. Entonces, a partir de eso, obviamente que muchas mamás se han comunicado conmigo desde Chile, desde Ecuador, desde México, desde Estados Unidos. Entonces, no, esas realmente no las estamos contando en el espacio de Infancias Libres, pero sí la lucha y toda la militancia que llevamos Claro, adelante ha llegado. Y nosotros contamos 300 familias que pudimos abrazar. Imagínate la cantidad de familias que existen en que el no han país llegado. que Sí. que no han llegado a nuestros brazos, pero sí que se han beneficiado con nuestra lucha y con nuestra militancia, con todo nuestro trabajo, con los libros, con el material, las láminas. Realmente estamos haciendo una batalla cultural, una batalla que es muy dura, que cuesta muchísimo, no solamente para nosotros, para nuestros hijos, para quienes conocemos, sino para las generaciones que vendrán y para las niñeces que hoy no conocemos y que la lucha llega igual, porque si hay alguna docente, un docente o un profesional que lee nuestros libros, nos ve en un vivo, nos sigue en nuestras redes, no sé, atraviesa alguna de nuestros talleres o capacitaciones, bueno, está preparado, preparada para poder empezar a trabajar con esta nueva
con esta nueva mirada, con esta nueva perspectiva, porque no es que no existió. Nosotros tenemos un posicionamiento de amar el cuerpo, de amarse, de respetarse, un posicionamiento que viene a romper con lo binario, con lo establecido, un posicionamiento que te obliga a desobedecer, porque nuestras niñeces vienen a desobedecer la norma, lo impuesto, estos únicos dos casilleros donde encajar, y nos obligan a desobedecer a nosotros, al escuchar esa desobediencia. Te invita también a ser libre, y desobedeciendo es que vamos transitando este amarse, respetarse, amar el cuerpo. No hay un cuerpo equivocado, no hay nada equivocado en nuestras niñeces. Está equivocada la sociedad, está equivocado este sistema, está equivocado el mandato. Bueno, venimos a tratar de que con este posicionamiento que tenemos de un amor político, de un amor responsable, invitamos no solo a la sociedad, sino a toda la humanidad a poder llegar a ser otra clase de sociedad y otra clase de humanidad. Y si bien después me quiero detener un poquito más específicamente en lo que es educación, en tu camino como familia, con Lulú, con tu otro hijo, tuvieron que atravesar, digamos, para el DNI, para un montón de cuestiones, muchas barreras, ¿no? Individuales, es decir, barreras de personas específicas que no entendían o que no querían comprender, y también barreras institucionales. Quisiera saber, bueno, cuáles fueron estas barreras y cuáles, por suerte, con el tiempo se fueron como disolviendo, aunque sea un poco, y bueno, las familias que empiezan a transitar este camino se encuentran o no, vos me dirás, con un ambiente un poco más amigable y receptivo. Ay, qué horrible la frase ambiente amigable. Me queda horrible, porque necesitar un ambiente amigable significa que, ¿viste? Pongámonos a pensar entre las dos y para las personas que nos están escuchando. Los obstáculos que nosotras con Luanita encontramos son los mismos que encuentran todas las familias hoy en día. O sea, lo terrible de todo esto, lo violento y lo abusivo de toda esta historia que tuvimos nosotras que atravesar, es que hoy en día sigue pasando. O sea, nosotras empezamos a transitar todo esto cuando Luanita tenía 4 años de edad, hoy tiene 13 y sigue pasando exactamente lo mismo. Esto que vos llamás amigable tiene que ver con, primero, tener la responsabilidad y con la militancia que venimos llevando adelante. Y esto no quiere decir que la ley de identidad de género se cumpla, esto no quiere decir que una niñez teniendo el DNI, como tiene Luana, esté exenta de pasar un montón de violencias, porque esta sociedad no cambia, porque no hay una educación que acompañe, no hay historicidad travesti trans dentro de una escuela. Las únicas herramientas que tienen los docentes para trabajar es la Ley de Educación Sexual Integral, la ESI, que encima ni siquiera contempla la corporalidad de nuestros hijos. Entonces, no necesitamos ningún ambiente amigable, eso hay que aclararlo. Necesitamos todos los ambientes responsables y con igualdad de derechos, porque si no estamos generando lo que la sociedad entiende como copada. ¿Viste? Como que vamos con pequeñas conquistas de a poquito y si la gente es copada, tenemos un ambiente amigable. Yo no necesito un ambiente amigable ni nadie lo necesita. Necesitamos los ambientes con los respetos que se le han violado constantemente, con los derechos que no tenemos, que no tienen nuestros hijos. Lo que hoy se presenta es quizá lo que yo puedo ver positivo, que hay más información porque la hemos instalado. Y ahí se nos fue el cuerpo, y ahí se nos fueron un montón de compañeras travestis y trans también, y ahí tenemos que contar con un montón de travesticidios y transfemicidios sociales y con muertes evitables también. O sea que para que hoy una familia pueda, mal o bien, hacer el cambio, registrar en el DNI, que no es requisito obligatorio y no es lo más indispensable para la totalidad de las familias, ¿no? Es un trámite. Para quien lo necesite, como lo necesitó Luana en su momento, es un trámite maravilloso. Y para quienes no lo necesitan, la Ley de Identidad de Género, en su artículo 12, también contempla
y obliga a la sociedad y a las instituciones públicas o privadas a respetar el nombre elegido por la persona y la identidad de género que manifieste, como manifestamos la identidad de género todas las personas, no solamente las personas travestis y trans. Y que hoy por lo menos se pueda hacer un trámite, bueno, tiene que ver con esto, con este precedente a nivel mundial que fue el DNI de Luana hace 7 años ya, y de 7 años para acá no hemos parado de militar, de exponernos, de ponerle el cuerpo, de crear todo este material que te decía que no existía y que lo hemos creado nosotras, de las familias, de la asociación y yo en particular. Y hoy lo que ha cambiado son una o dos cosas, y eso no ayuda ni garantiza que nuestras hijas estén a salvo, que las niñeces travestis y trans dentro del sistema educativo estén respetadas, que estén respetadas en su hogar, por su familia, ¿no? Ni que teniendo alguna situación judicial o incluso yendo a hacer el trámite del DNI no sean violentadas. Entonces, ahí que falta mucha conciencia en la sociedad, hay mucho trabajo, y tampoco puede depender de una asociación de la sociedad civil, de familias, de un grupo de familias. Acá hay una responsabilidad del Estado y una responsabilidad de las instituciones para que estos lugares que se consideran a veces, entre comillas, amigables, dejen de ser amigables y otorguen realmente el respeto y la igualdad de derechos que tenemos. Eso es muy importante para mí. Perfecto. Y mencionaste, bueno, en varias ocasiones el tema de la ESI, ¿no? Teniendo en cuenta de que, bueno, en algunos lugares ni siquiera se cumple. ¿Cuáles son las principales, a partir de este binarismo, ¿no? Que criticamos, cuáles son estas principales falencias que presenta esta norma, esta falta de actualización y, bueno, cómo después se materializa, ¿no? En las instituciones, en estas violencias cotidianas dentro del aula? Y bueno, también consultarte, teniendo en cuenta que Lulú ya va en la secundaria ahora, y en el recorrido que como ustedes, como familia, han transitado, si encuentran mayores resistencias en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, si hay una diversidad de situaciones. Primero que son tan personales cada situación, ¿no? Eso no se puede generalizar porque tendemos a esto, ¿no? A generalizar y cada intersección de cada persona, de cada identidad, de cada situación. En lo general tenemos más de un 70% que las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, no saben cómo acompañar. Y tampoco no es que solamente tiene que ver con la ley de educación sexual integral. Hay realmente un contenido dentro de la educación que expulsa, que es violento, que es binario, que es biologicista. Y obviamente con un Estado que no obliga a cumplirse las leyes, como por ejemplo la ley de educación sexual integral, ¿qué es lo que tenemos? Y la decisión de cualquier persona de tratar según sus creencias, por ejemplo, religiosas, a nuestros hijos e impartir una educación desde el punto de vista que considere, ¿no? La ley de educación sexual integral es del 2006. Tenemos una ley que hace 14 años que está, que todavía ni siquiera podemos quedarnos tranquilos y tranquilas y tranquiles de que se cumple, ¿no? De que es transversal, de una manera transversal para que se aborden determinadas temáticas. Es muy importante. La ESI viene a denunciar un montón de cosas sumamente importantes, pero con una perspectiva que ya caducó, que ya quedó obsoleta. Tenemos posterior la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley Micaela, o sea que la actualización también tiene que ver con la capacitación, la formación, el seguir aprendiendo constantemente y el hacernos un montón de preguntas. Estamos en el año 2020. Hoy tenemos un movimiento dentro de la sociedad que lo marcan mucho los feminismos, que tenemos que empezar a hablar de otras cosas también, porque en realidad nos lo debemos. Pero ¿qué pasa con esta mirada hacia las identidades trans y travestis? No están en ningún lugar. Realmente el tener un DNI no acredita que vos tengas un paso por la escuela y una permanencia.
tengas la edad que tengas, ya sea de primaria, y nivel inicial, secundaria, porque no tiene que ver con la niñez. No es que depende si esa niñez trans otra vez que está en el jardín de infantes, o está en la primaria, o está en la secundaria como hoy está Luana. Tiene que ver con el sistema, ¿no? Y tiene que ver con toda la institución y lo que la institución presenta a nuestros hijos. ¿Qué es lo que le presenta? Absolutamente nada. De libertad y de derecho y de respeto, nada. Es venir y tratar de amoldarte, y si pasás inadvertido, inadvertida, mucho mejor. Vení que sos una niña más. No, en realidad no son unas niñas más ni niños más. Son niñeces que no están reflejadas ni siquiera en un libro, que no están reflejadas en una lámina, que no hay historicidad, como te decía. ¿Cómo llega una niña, como por ejemplo Lulú, a la escuela? Y bueno, porque tiene una historia todo su colectivo travesti trans, porque impulsaron la ley de identidad de género, porque hay que contextualizar. Luana no es una nena como las otras nenas, es una nena trans, y con toda su interseccionalidad, ¿no? Y la escuela y la educación que tenemos tiende a esto, a homogeneizar y a armar y a resetear y meterte en casilleros para que todos sean iguales. Y lo que acá hay que resaltar son las diferencias que tenemos y la diversidad que existe en toda la humanidad. Y obviamente respetándola, y esto no sucede, esto no está sucediendo en este momento. Mientras tengamos la educación que tenemos con una mirada biologicista, y cuando digo biologicista, ¿qué tiene que ver? Con que quién sos, y desde dónde te vas a parar y desde dónde te van a leer, lo va a determinar tus genitales. Si vos tenés pene, vas a ser varón, y si tenés vulva, vas a ser mujer. Y no cualquier varón ni cualquier mujer. Bueno, con estos estereotipos de género no binarios, con estas expresiones de género binarias, donde no hay lugar para otra cosa. Y si hay lugar, lo tienen así como un apartado, ¿no? Como por la periferia. Acá está la norma, lo que está bien, y por fuera las disidencias, quienes no entran, lo extraño, lo raro, lo diverso. Lo diverso está allá afuera. Ahí está el gran error de la educación. O por lo menos Y, es mi punto de vista. y bueno, también mencionaste esta cuestión de que pasa mucho eh, de querer imponer y de querer brindar una educación religiosa y demás. ¿Cómo ha afectado a estos pequeños avances, si se quiere, en su lucha, todo el movimiento antiderechos? Y a su vez también, si pensás que falta profundizar aún más en un feminismo verdaderamente interseccional, en un feminismo que no siga cayendo de vuelta en ese biologicismo que tanto criticamos y denunciamos. Primero tendríamos que hablar de un transfeminismo, Ujú. ¿no? Porque si lo seguimos sosteniendo desde ese lugar, ¿es con las trabas, es con las trans, es con las personas trans o no es? Ahí tenemos la cuestión. Y todo el movimiento antiderechos es eso, antiderechos, antiderechos. Y la presión que ejerce en todo el país y en el mundo, lo que tiene que ver es esto, que cómo puede ser que todavía se siga sosteniendo, a qué responde a un sistema, y que no hay que seguir negociando, porque en esa negociación está la vida de muchas personas. Pero ¿qué pasa cuando hay vidas que importan y vidas que no importan? Bueno, la vida de nuestras niñeces, de nuestros hijos, travestis y trans, evidentemente no importan. ¿Por qué? Porque se puede relegar, porque se puede esperar, porque son ellas quienes se tienen que amoldar, quienes tienen que entrar a este sistema bajo la falsa inclusión, ¿no? Este derecho que se quiere otorgar diciendo que están totalmente incluidos, incluidas, o que tenemos una educación que incluye. Tenemos que tener una educación que respete, no que incluya. Porque cuando yo te incluyo, primero que hay una asimetría de poder enorme y desigual, sino que además te meto donde yo quiero que entre, sin modificar absolutamente nada. Entonces, obligar a nuestros hijos a que entren a ese sistema, a ese mundo de personas cisgénero, heterosexuales, blancas, dentro de todo este colonialismo, este sistema patriarcal, capitalista, machista, realmente
tiene que dejar de existir todo esto, no sé cómo lo vamos a hacer. Y la única manera es colectivizar esta lucha, colectivizar la causa, que esto también te interpele a vos como persona y que esto también vos lo puedas llevar a tu cotidiano y a tu vida. No preguntarse más qué es lo que le pasa a esa niñez que desobedece, qué le pasa a esa niña que tiene pene, qué le pasa a ese niño que tiene vulva, sino pensar qué me pasa a mí con esa niña que tiene pene, qué me pasa a mí con ese niño que tiene vulva y cómo se va a relacionar conmigo, con mis hijos, con mis hijos, con mis hijas, con esta sociedad, con esta humanidad, en qué lugar va a estar. Si me puedo poner a pensar qué es lo que le pasó a todo el colectivo travesti trans a lo largo de la historia y qué es lo que hoy estas niñeces, dentro de un marco de derechos que no existían antes, como es la ley de identidad de género, están atravesando exactamente las mismas violencias. Bueno, evidentemente lo que falla no solo ya lo sabemos, es el sistema. Pero ¿qué pasa con la sociedad y con la humanidad que no va en contra de este sistema? Va para lo que le corresponde o lo que le compete o lo que le conviene, pero no para realmente que todas las personas tengan los mismos derechos. Cuando Luanita salga a este mundo, mi compañera Laura Salvatierra siempre dice que nuestras hijas obviamente son nuestra responsabilidad dentro de nuestro hogar, pero cuando salen al mundo, son del mundo. Cuando mi hija va a la escuela, es responsabilidad de la escuela. Cuando mi hija, no sé, va a hacerse atender al sistema de salud porque tiene alguna dolencia, bueno, también ese profesional, esa profesional que la atiende, es responsabilidad, mi niña, que salga bien y que puedan ayudarla en todo lo que le está pasando. Y no que sufra más violencias y salga con más de dolencias físicas y psicológicas de lo que entró. No podemos estar atendiendo a una niña que no conocemos su corporalidad porque no la estudiamos, porque no está en un libro, porque no está pensada, porque quedó por fuera de todo, o porque está encasillada en una identidad única que es esta, la biologicista, no tenés pene, tenés que ser varón. Bueno, no, hay multiplicidad de identidades, hay multiplicidad de corporalidades, y todas las personas, por ser simplemente eso, ¿no? Personas, tienen derechos humanos que no solamente el Estado debe de garantizar, sino que el Estado y todas sus instituciones y la familia como primera institución. El tema es, ¿sabemos todo esto? Bueno, ¿qué necesitamos para que cambie? ¿Qué más hay que hacer para que todo esto cambie? Porque con quienes vos hablás o con quienes te pones a poner a debatir o todo lo que se ve en las redes, la demanda, la exigencia, está tan clara. Bueno, ¿qué es lo que falta entonces para que todo esto suceda? ¿Cuántas muertes más? ¿Cuántas niñeces más? ¿Cuántas vidas más? Mientras no sean la vida de las personas que aman, claro, mientras son nuestros hijos, ¿a quién le importan? Bueno, hoy estamos tratando de cambiar no solo el primer lugar de expulsión de una persona travesti trans, que es su lugar, sino el resto de las instituciones que empiezan a expulsar y a violentar y a cometer infinidad de abusos, que en primera instancia es la escuela, en segunda instancia es el sistema de salud, el sistema judicial, el caminar por la calle nada más, y que se te note. Eh, Tiende, no solo la sociedad, no todo el sistema, a invisibilizar la corporalidad de nuestras hijas para que no se note, para que sean una niña más, un niño más. Y cuanto menos se les note, menos van a recibir violencias. Pero ¿qué pasa con las violencias que sufren en el cuerpo nuestro? Y en cuanto al tema de la corporalidad, mencionaste al principio, ¿no?, esta cuestión de amar el cuerpo, cómo lo trabajan desde la institución y también ustedes están generando un montón de material y material que, como lo decías, falta, que hay un vacío, digamos, de esta cuestión, de historizar, de pensar. ¿Cómo es recibido esa cuestión por los distintos organismos del Estado y los distintos niveles del Estado, que es el que tendría que garantizarnos, obviamente, el primer respeto y sabemos que no, así, no es así? Mira, hemos tenido, primero, estamos militando y visibilizando y denunciando y hasta hemos hecho marchas y sentadas, por ejemplo,
frente al Ministerio de Educación de la Nación, ¿no? Nos ha recibido este año el ministro de Educación, Nicolás Trota, y hemos volcado toda esta necesidad y esta urgencia, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es la necesidad y otra cosa es la urgencia. Porque no es ni siquiera, bueno, en el tiempo que el Estado considere empezar a modificar, por ejemplo, lo más importante para nosotros, que es la educación. La educación, la formación de una nueva sociedad, la formación de profesionales con esta perspectiva, con otra cabeza que se empiece a meter por todos los hogares, por todos los rincones, el amor y la escucha hacia todas las diversidades, porque somos parte de la diversidad y no como un apartado, como te decía hace un rato. Hemos logrado que se nos escuche, por lo menos, ¿no? Hemos hecho tanto ruido, al colectivizar la lucha somos varias las organizaciones quizás, y muchas son las personas que están escuchando y que se suman quizás, por ejemplo, a la campaña que estuvimos haciendo en el mes de la educación, el mes pasado, en septiembre, y el reclamo está. El tema es el tiempo que se pueden tomar, eh, lo que quieran tomar o no de todo el material que hemos realizado, y ahí estamos un poco complicadas las familias, porque el tiempo del Estado obviamente no es el tiempo de nuestros hijos. El tiempo de cada niñez no es el tiempo ni siquiera de su propia familia, ¿no? Es un aquí y ahora y ya. Lo necesitábamos para ayer, pero mucho más que para ayer. Lo necesitaba todo el colectivo travesti trans que hoy es adulto. Imagínate que si para el colectivo travesti trans que hoy tiene más de 20 años, 30 años, que obviamente la expectativa de vida es hasta los 35 años, es lo que estamos esperando. ¿Cuánto más tiempo podemos esperar? Nosotros no tenemos ese tiempo. La realidad es esa. Entonces, exigir al Estado, quien tiene que garantizar por ley, ¿no? Porque no solamente existe la ley de identidad de género para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, tenemos infinidad de leyes para garantizar esos derechos. Pero ¿qué pasa cuando las niñeces travestis y trans quedan por fuera hasta de esas leyes? Por ejemplo, no sé, la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la 26061, no contempla la diversidad de corporalidad de las niñas. Entonces, ¿qué es lo que podés, en qué te podés apoyar para que se respete la identidad? Sí, la identidad es un derecho humano básico y fundamental, que nadie puede violar y es el derecho personalísimo. Pero cuando tiene que ver con una niñez travesti trans, el mundo se toma el tiempo para ver si está bien, si no está influenciada esa niñez, si le corresponde, si no. Y estamos violándole esos derechos constantemente. Entonces, hoy hay un fuerte reclamo de parte de la Asociación Civil Infancias Libres hacia el Estado, que estamos esperando que obviamente lo hagan de manera lo más rápida posible, porque ya de manera urgente ya nos dimos cuenta que no lo están haciendo, ¿no? Pero por lo menos que estén en agenda política, que quizás esté por lo menos pensado escucharnos o tener entrevistas con nosotros y revisar nuestro material, es un paso, como para ponerle algo positivo, ¿no? Es un paso, pero lo necesitamos de manera urgente. Y eso quizás es lo que todavía no se entiende, la urgencia, porque la vida de nuestros hijos corre peligro a cada instante. Una estadística que tiene, lamentablemente y tristemente, ¿no? Una tasa de suicidio del 40% en adolescentes. O sea que sabemos que de cada 10, 4 no lleguen, ¿viste? Eso es lo que desespera, eso es lo que te quita el sueño, eso es lo que nos obliga constantemente a no descansar y a seguir creando láminas, creando libros, creando material, dando charlas, pero no vamos a llegar, no alcanza. No alcanza la ley de identidad de género porque, no sé, más del 80% de la población no la conoce. Y es ahí donde necesitamos políticas públicas, donde necesitamos la presencia del Estado, donde necesitamos difusión, donde los medios de comunicación dejen de violentar constantemente y de crear una realidad que ya es violenta y expulsiva, ¿no? Hay que cambiar la cabeza de la sociedad para que deje de ser un poco violenta con nuestras realidades. Y bueno, hablando de violencia y todo este tipo de violencias que me venías mencionando, los distintos instituciones y demás, durante este tiempo de pandemia, de cuarentena, ¿se han profundizado?
como ha sucedido con algunos otros tipos de violencia, o bueno, en qué, más allá de la cuestión de la lentitud de los tiempos, en qué se vieron perjudicados específicamente ustedes en su lucha y a la lucha de toda, ¿no?, de la sociedad. Mira, a diferencia del resto, hay dos cosas. A diferencia del resto de la sociedad que se ha desesperado en estos casi 8 meses por salir, por estar en la calle, por estar afuera de su hogar, a nuestras niñeces les ha jugado a favor. ¿Viste? Cuando en plena pandemia todo el mundo quiere salir, bueno, nuestras hijas se quieren quedar en su casa. ¿Por qué? Y bueno, porque están más protegidas, porque hay menos exposición. Entonces ha bajado un poco el nivel de violencia en ese sentido. Pero ¿qué pasa cuando hay una familia que no escucha, o que es violenta, o que no interpreta, o que no quiere? Porque que hoy vos tengas un hijo trans es una circunstancia. Eso no te quita lo transodiante si lo sos, no te quita lo antiderecho si lo sos, no te quita lo súper religioso si lo sos, ¿no? Esto de estar constantemente hasta con las familias violentas. Pues imagínate que las niñas, ¿dónde pueden denunciar? ¿Quién les escucha? Bueno, su familia. Bueno, si sufre violencia dentro del núcleo familiar, esa niña, niño, niña de 3, 4, 5 años, ¿a dónde denuncia? Ni siquiera podemos medir el nivel de violencia que sufren en su propio hogar. ¿Por qué? Porque no tienen voz, no llega su voz. No puede un niño de 5 años comunicarse con quién, con un 0800 para llamar, con una línea de auxilio, tiene 5 años. O sea, a ese nivel de invisibilidad y de impotencia, saber que ni siquiera esas niñeces pueden denunciar a su madre o a su padre si están violando sus derechos o les están maltratando. Por otro lado, la violencia que tiene que ver con el sistema educativo no ha bajado. ¿Por qué? Porque las tareas, todo el contenido que llega de manera virtual, a través de lo que sea, que tengan que hacer una tarea, la tarea sigue siendo con este nivel de instalar lo biologicista, lo binario, pedirle, por ejemplo, a una niña, mirá, te doy un ejemplo como para que te puedan imaginar, a una niña trans que se identifique con la corporalidad que tiene el contenido de los cuadernillos o de los libros o de la misma ley de educación sexual integral, cuando la nena tiene vulva y el nene tiene pene, en ese contenido biologicista y binario. Esta niña trans o este niño trans, ¿con qué cuerpo se va a identificar? No están en ese contenido. No sé, te digo un ejemplo que no se lo imagina nadie, un problema de matemática. Le llegó a Lulú un problema de matemática donde tenía que fijarse los tiempos de gestación de las mujeres. Y lo primero que me preguntó Luana fue, tenía que hacer un problema de matemáticas, resolver un problema de matemáticas. ¿Y los varones trans, mamá? O que, por ejemplo, te digan, hola chicos a todos, los chicos, los estudiantes. Ese artículo, ese lenguaje patriarcal, ese machismo con el que se maneja la educación, no tienen ni siquiera idea ni pueden dimensionar lo que le ha costado, por ejemplo, a una niña desprenderse de ese artículo, que lo asocian únicamente con ser un hombre, ser un varón, con lo macho. ¿Cómo le puede afectar emocionalmente a una niña que la nombran constantemente en masculino cuando su vida entera ha entregado y se ha puesto realmente en peligro para que no la nombren dentro de lo masculino? Entonces un hola chicos a todos ya es dañino. Y no hay que ni siquiera decir, ay, bueno, pero eso no es nada. Sí es mucho. ¿Por qué? Porque el cúmulo de violencias no es solamente eso, es a cada minuto, es cuando prenden la tele, es cuando no se encuentran en un libro, las niñeces no se encuentran en un cuento, por eso hemos creado cuentos. Por eso la licenciada Victoria Lagos ha creado un cuento que tiene 4 historias reales de niñeces de la asociación, que es maravilloso, que se llama Amar mi cuerpo. Contenido porque no existe. Entonces, desde que abren sus ojitos,
están recibiendo violencias constantemente, desde todos los lugares que vos te puedas imaginar y los que no te imaginas también. Ahí empieza este travesticidio, transfemicidio social, todas estas situaciones violentas que se pueden evitar y acumularlas en el cuerpo y acumularlas en el corazón a lo largo de toda su existencia. Y me decís, bueno, tienen 12, 13 años, sí, ¿sabes qué? El índice de suicidios es del 40%. ¿Por qué? Por esto. Porque desde que dijeron, no soy quien vos creés que soy, escúchame, es donde empiezan a recibir las primeras violencias, en la negativa de no, vos no podés. Lo mismo que hice yo con Luana, no, vos no podés. ¿Por qué, mamá? Y porque tenés pene, no podés, vos tenés que ser. Y en esa ignorancia, en esa falta de información, es donde se encuentran las conductas abusivas, los abusos, las violencias, y que se instalan en el cuerpo. Esto se lleva consigo, eso cuesta muchísimo desterrar después. Entonces, en esta situación de pandemia, y cuando no hay pandemia, la violencia que reciben nuestros hijos es constante, es constante. Es no encontrarse y es un no lugar cotidiano, minuto a minuto. Y hoy nos tenemos que poner a pensar las familias, porque no es con la escuela, las familias lo tenemos que pensar. ¿Cómo van a volver a todo este tránsito social? ¿Cómo van a volver nuestros hijos con el miedo que tienen de salir a la calle, con el miedo que tienen de socializar, con la violencia, con las burlas, con los abusos, el miedo de ir al baño, a la escuela, porque no está la escuela pensando en el regreso de las niñeces travestis y trans, porque no pensaron el tránsito ni la permanencia todavía. Imagínate cuando vuelvan, cuando todo esto se abra y nuestros hijos tengan que salir a la calle. Luana, por ejemplo, no quiere volver a la escuela. Y ahí vamos a tener que hablar con la escuela, qué plan tiene la escuela para recibirla, para alojarla, para leerla, para interpretarla, para respetarle. Bueno, realmente estamos en una situación que si no nos sentamos, como dice mi compañera Laura, a planificar la esperanza también tiene que ver con planificar el futuro. Nosotras, las familias, si no lo hacemos, bueno, nadie está haciéndolo en este momento para nuestros. Y también pensaban en tu narración, ¿no? En cuánto entra en juego acá el adultocentrismo que tenemos todos y que no validamos la voz de las niñeces. Mira, yo creo que dijiste algo muy importante, el adultocentrismo. Tenemos que empezar a... Hay muchas personas que quieren acompañar, primero porque entendieron la obligación y la responsabilidad, porque no es un tengo ganas, no es un deseo mío, es mi responsabilidad como mamá, por ejemplo. Y en lo que tiene que ver con las instituciones que siguen después de la familia, es una obligación también, es responsabilidad. Pero ¿cómo vos vas a poder empezar a acompañar a una niñez travesti trans, a una adolescencia travesti trans, si no te corres del lugar de protagonismo? Si no te corres del lugar de egoísmo, de decidir, de nombrar, de decir, de pensar sin escucharle. Y tampoco se puede acompañar a una niñez trans y travesti si no tenemos resuelta nuestra propia niñez, ¿no? Y yo te pregunto, ponele a vos que me estás haciendo esta entrevista, ¿cómo fue tu infancia? ¿Vos fuiste libre? ¿Vos pudiste jugar con lo que vos querías jugar? ¿Vos considerás que el nombre al que te acostumbraste a escuchar y al que empezaste a responder, porque te educaron para eso, es realmente el nombre que vos te hubieses elegido, con el nombre que vos te sentís representada? No sé, ¿te vestiste como vos te querías vestir? ¿O en realidad vos y yo respondimos a un mandato, fuimos lo suficientemente obedientes y nos amoldamos a lo que ya estaba? Nos pusieron aros cuando nacimos. ¿Por qué nos pusieron aros? Y porque vieron que teníamos vulva. O sea que la vulva obliga a que te pongan aros. Este adultocentrismo es el que hoy es el mayor obstáculo y lo que más interrumpe y está ahí molestando, hiriendo y cortando las alitas de estas niñeces. Y lo peor es el adultocentrismo de la mamá y del papá. La ausencia
que tenemos, de la cantidad de papás, inclusive el progenitor de Luana, ¿no? Y de Elías, que no está, y que la misma sociedad ubica en un, y pobre tipo, ¿no? Bancarse todo esto, este patriarcado que obliga a tener cómplices de violencia, cómplices constantes, ¿viste? Y esto, no solo adultocéntrico, desde lo profesional, nosotros decimos profesional centrismo. Yo digo porque yo tengo el saber. ¿El saber de qué si no lo vivís? ¿No? Y desde dónde ese saber. ¿Quién generó ese contenido desde donde vos te parás con ese poder de yo sé? ¿Qué saben? Sabrán un montón de cosas, pero no sabemos ni siquiera quiénes somos nosotros, las personas cisgénero, como para decir que sí sabemos qué es lo que necesita o quién es una niñez travesti trans. Eso, la mirada hacia uno, une, invitar a esto, a mirar tu propia infancia y desde ahí poder empezar a entender qué hicieron con nosotros y qué es lo que nosotros hoy estamos haciendo con estas niñeces travesti y trans y con todas las niñeces. Porque cuando nosotros desde la Asociación Civil de Infancias Libres reclamamos otra educación, también estamos reclamando que esta educación sea para liberar al resto de las niñeces, ¿no? Y que en definitiva baje ese nivel de violencia por lo desconocido, porque a mí me genera tanta morbosidad saber cómo será la corporalidad de esa nena que tiene pene y además, ¿qué hará con el pene? ¿Cómo hará pis? ¿Viste? Esto es lo que sucede hoy. Entonces, pregúntate vos, ¿por qué haces pis? ¿Cómo haces pis? ¿Vos hiciste pis como te salió o te enseñaron a que las personas que tienen aros porque tienen vulva tienen que hacer pis sentadas? Es un ejemplo, pero invita el ejemplo a que te hagas un montón de preguntas. ¿Serías vos realmente quien sos sin todos los estereotipos, los mandatos, todo lo que depositaron en vos antes de que vos nacieras? Y yo creo que no. Está comprobadísimo que no. Entonces te lleva a hacerte un montón de preguntas y las personas no se quieren hacer esas preguntas. ¿Me escuchás? ¿Se escuchó? Las personas adultas no se quieren hacer esas preguntas. Te quedas congelada. ¿Me estás escuchando? Sos vos, yo te escucho entrecortada. Te escucho entrecortada. Te escucho toda cortada y no te puedo ver. ¿Querés que salga y vuelva a entrar? Nos quedan 10 minutitos. A ver, para. Mira, ¿querés que salga y me volvés a llamar? Ahí se cortó del todo y ahí te volví a escuchar. A ver, ahí creo que te estoy... Yo para que quede guardado bien, no quiero cortar para después lo podemos guardar bien porque hay personas ya que estuvieron consultando. A ver, me voy a poner... Yo te estoy escuchando bien, no sé si vos me estás escuchando. Te veo entrecortada, ahí, pero te escucho bien. Ahí te volví a escuchar y me parece que el problema era yo, que yo me veía bien, pero los demás no. Ahí estamos. Bueno, no, te quería consultar, ya que estuvimos hablando un poquito del lenguaje, ¿por qué crees que genera tanta violencia? ¿Por qué es violencia? Lenguaje inclusivo, la palabra hijes, no sé. El fin de semana, un ejemplo, estaba en Twitter y una mamá hizo una pregunta y usó la palabra hijes y le dijeron de todo, ni siquiera, no estoy de acuerdo de todo. Eh, y nada, reflexionábamos ahí un poco de si generarían tantas violencias otras cuestiones como, no sé, la falta de cuotas alimentarias,
estaríamos un poquito mejor, pero bueno, es como que vos decís hije y hay un montón de personas que se les salta la vena, la yugular. Eh, ¿Qué análisis hacer, ¿no? Es que hay mucha De esa violencia? incomodidad. Primero, nadie va a reconocer en este momento los privilegios que tiene. Y nadie quiere abandonar los privilegios que tiene. Y que vengas a hablar con un lenguaje que otorga derechos a quienes evidentemente había una planificación para que no los tengan, un plan de exterminio prácticamente, porque si no habilitas ningún espacio para nada y que todas las compañeras y compañeros trans y travestis te empiecen a contar que las violencias son todas repetidas y son todas iguales, y tiene que ver con esto, con que no estén en ningún lugar, en ningún plan ni en ningún deseo. Y que este nuevo lenguaje que empezamos a utilizar les habilite un derecho, bueno, ahí está la incomodidad de las personas, ahí está la violencia. Vos imagínate que si ustedes reciben violencia por decir hijes o chiques, ¿cuánta violencia reciben nuestras niñeces por existir nada más? Entonces lo que tenemos que lograr primero es dimensionar hasta dónde, cuál es el peligro, en qué situación se encuentran. Entonces cuando vos tomás cuenta, por lo menos las familias de infancias libres, tomamos cuenta de que nuestros hijos, hijas e hijes tienen una expectativa de vida que tenía la mujer cis en el año 1914, bueno, evidentemente estamos frente a un genocidio. Se ha planificado todo esto y no hubo quien dijera, bueno, no, la travesti no tiene que estar en la esquina siendo prostituida, la travesti menor de edad tiene que estar dentro de su hogar, donde está la familia. La traba tiene que estar en la escuela, pero si la escuela no la nombra, la expulsa. ¿O vos te pensás que hay una educación que las nombre y que las respete? O al contrario, tenés una educación que genera más violencia. Porque ese cuerpo que no figura en ningún lado, esa identidad que no es respetada, que no está legitimada, bueno, esa identidad se le puede hacer cualquier cosa, ese cuerpo se lo puede hacer desaparecer en cualquier momento a los golpes, con violaciones, con expulsión, poniéndolas en una esquina, obligándolas a ser prostituidas o asesinadas. Y que ni siquiera salgan en los medios de comunicación pidiendo justicia. Bueno, todo esto es un plan. Hoy venimos las familias a decir no, mi niña no, prostituida no, mi niña con derecho a estudiar y con derechos y con todos los derechos, porque hay que avisarles que son seres humanos, ¿viste? ¿Viste cuando te dicen, tienen que tener los mismos derechos? Claro, son seres humanos, como si ahí entendieran recién, esto es un exterminio y esto está planificado, y esto lo sostiene esta sociedad violenta. Obviamente que les va a incomodar. El tema es ese, ¿qué hacemos con esa incomodidad? Porque nuestros hijos ya existen. Les nombres con la E, les nombres como se necesita nombrar con la A quienes se autoperciban con la A, como es Luana, o quienes se autoperciban con la O, como es cualquier masculinidad trans, por ejemplo. Les nombres como les nombres, existen. No les quieras nombrar, existen. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Y qué vamos a hacer con estas personas? Porque van a pasar las personas y lo que tiene que haber es una nueva generación quizás. Pero esto, esto está en de perpetuidad, ¿viste? Esto se viene pasando de generación en generación y no hay nadie que diga, bueno, basta, acá se terminó. Esto no se puede seguir haciendo. Nosotros es lo que estamos haciendo desde Infancias Libres con todo nuestro material y con todo nuestro reclamo. Y a veces, qué sé yo, queremos tener sueños, porque también nos los merecemos, porque también cuesta soñar, porque cuando empezamos a soñar, soñamos con derecho. Cuando empezamos a soñar, con lo único que podemos llegar a soñar es con que nuestros hijos lleguen a ser viejitos, viejitas, viejites. Queremos soñar con que vivan, queremos soñar con que caminen por la calle. Entonces, lo vamos a lograr, tenemos que colectivizarlo. Si hay del otro lado cualquier persona que está escuchando, bueno, tienen que saber que no vamos a negociar, que desde este lado hoy hay una realidad de un montón de familias que están militando, que están luchando, que desde el DNI de Luana hace 7 años atrás para esta parte
no hemos dejado de visibilizar y de poner en agenda política, en la agenda de la sociedad. Necesitamos que estén en la agenda emocional de la sociedad, para que haya realmente empatía y una responsabilidad frente a todo esto que está sucediendo. Y lo vamos a seguir haciendo y no nos vamos a cansar porque son nuestros hijos. A diferencia de lo que puede pensar cualquier otra persona o quienes están en el poder o en el gobierno o en cualquier institución dirigiéndola, a diferencia de esas personas, desde infancias libres, estamos hablando de nuestros hijos, hijas e hijos. Entonces no hay negociación posible, no hay abandono posible, no hay postergar la urgencia. Lo estamos haciendo y lo vamos a hacer y lo estamos proyectando hacia este mundo, porque nuestros hijos no solo van a llegar a ser viejitos, sino que van a ser libres, libres de caminar por la calle. Ese es el objetivo que tiene Infancias Libres y ese es el objetivo que no vamos a negociar. Lo estamos haciendo, lo vamos a lograr de todas las maneras posibles, con nuestra vida si es necesario. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias y te consulto, mejor dicho, te pido que nombres, porque hay muchas personas que estaban consultando por los materiales. ¿Dónde los pueden conseguir? ¿Cómo pueden colaborar con ustedes? Porque también hay que mencionar, ¿no?, que todo este trabajo es autogestivo y hay que sostenerlo. Entonces, nada, si podés mencionar, obviamente debe haber más información en Instagram, que es Infancias Libres, pero si querés mencionar por acá cómo se pueden comunicar con ustedes y cómo pueden conseguir el material que ustedes están produciendo. Mira, nuestro Instagram es Libres Infancias. El Instagram es Libres Infancias. Tenemos siempre un montón de información que subimos a las redes sociales, como es el Instagram que te decía, Libres Infancias, Asociación Civil Infancias Libres en Facebook. Tenemos nuestro canal de YouTube, donde guardamos los conversatorios, las charlas, los videos, que también es de YouTube Asociación Civil Infancias Libres. Nos pueden escribir para comprar nuestro material autogestivo a infanciaslibres2017@gmail.com, y también es una manera de ayudar. ¿Por qué? Porque también se pretende que nuestro material lo entreguemos de manera gratuita. Y no somos el Estado, no tenemos ayuda de nadie, y nuestro trabajo autogestivo tiene un costo y es ínfimo. Entonces, también decirle a la sociedad que nos está escuchando y que muchas veces nos escriben y que nos dicen, me mandás el material por mail, y le decís, no, mira, tiene un costo. Ah, no, bueno, yo pensé que era gratuito. No, no, los talleres tienen un costo ínfimo. Tenemos un taller maravilloso, hermosísimo, para este sábado 17 de 11 a 14 horas, con un costo ínfimo también, que les esperamos. Se pueden inscribir vía mail, infanciaslibres2017@gmail.com, y ahí tenemos todo nuestro material. Lo estamos entregando por correo argentino. Tenemos puntos de venta donde están todas las familias. Es un punto de venta para acercar el material en esta situación de pandemia hasta que volvamos a lo presencial, y es una manera de ayudar también multiplicarlo en las redes, multiplicar este vivo, multiplicar todo el material que tenemos. Hay videos hermosísimos, hay canciones hechas por las mismas niñeces, porque desde Infancias Libres no solamente lo pensamos las mamás y los papás y el equipo interdisciplinario de la asociación, no, están pensando nuestras niñeces, las niñas, niños y niñas y adolescentes, creando poesías, armando canciones, dibujando ellas mismas su propio material donde necesiten verse reflejadas. O sea, hay que sentarse un poquitito más a escuchar, nada más, a escuchar con un amor responsable, con un amor político, siendo realmente responsables de que necesitamos una transformación de esta cultura de manera inmediata, pero no solamente para las niñas y trans, para toda la humanidad. La necesitas vos, la necesito yo, y tenemos que lograr que nuestros hijos o las niñeces travestis y trans estén en el deseo de la humanidad. El mañana, si alguna persona decide gestar, desee tener un hijo trans. Eso no está pasando en este momento, pero bueno, ya va a pasar, lo vamos a lograr. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias y después vamos a estar guardando este vivo y lo vamos a estar compartiendo. Dale, muchas gracias.
Un abrazo grande Chao, para chao. todos. Chao, hasta luego.